Hola, hola, muy buenas, mi gente. Vamos a seguir con el arte fluido base. Ok, esa técnica tan generosa que necesita un tablero de madera MDF laminado. Ok, entonces, mira, este cuadro es de 86 centímetros por 40. Es un tablero grande. Me permite trabajar y hacer aquí, provocar efectos y texturas. Entonces, digo, esa parte la tenía lista, la pinté por la mañana y digo, pues mira, voy a seguir pintando y al mismo tiempo voy a compartirlo con mi gente para que vean qué facilidad para trabajar, para sacar bellezas, obras espectaculares con una sencilla total. Esto lo que estoy aquí haciendo es limpiando con agua. El pincel tenía un poco de color, pintura color negro, y con el agua entonces limpié esa parte para hacer algo así compartiéndolo con mi gente. Mira, pintura del puring. Podemos usar la pintura del puring o pintura acrílica normal. Ok, como ya la base estaba mojada, con el pincel, con el color negro que eché un poco, entonces ahora con el color rojo voy marcando líneas. Lo que estoy haciendo aquí, no quiero cortar nada para que lo vea la gente, así como va a ir el dibujo paso a paso. Mira, esa parte donde el marrón claro está seca, ¿no? Ya os dije que el trabajo eso de por la mañana. Entonces es fácil seguir trabajando o cambiando la obra una vez está hecha. Puedes añadir cosas para mejorar la obra y darle más toque. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Mira, estoy poniendo primero el color rojo. Vuelvo a decir, pintura del puring. Y puedes usar, como es el efecto solo línea, puedes usar la pintura acrílica tranquilamente. Ok, bien, sigo trabajando. Ahora, ya que puse líneas del color rojo, ahora ya no necesito pintura. Mira, estoy haciendo lo que estoy haciendo aquí, es mezclando la base del que tenía el color negro con el rojo que puse. Y mira, estoy marcando líneas. Y ahora, si estáis fijando, cada vez que marco una línea, es que estoy poniéndola encima de la otra. Eso, la maravilla de esta técnica, mi gente, provoca el efecto 3D con una manera brutal. Mira, otra línea estoy haciendo aquí y apretando, repasando una vez, dos veces, tres veces. Esto lo que provoca el efecto 3D, mi gente. Míralo, pongo otra línea y la estoy poniendo encima las demás. Y cada vez si marco y aprieto el pincel, entonces estoy sacando el color de la base blanco. Ok, esto laminado, eso es lo que me facilita este efecto. Mira, otra vez, arrastro, paro, y estoy creando otra textura. Mira, qué facilidad total. Y vuelvo a marcar y apretando para sacar el color blanco y lo pongo encima. Esto es la genialidad de esta técnica. La generosidad nos permite sacar efectos y texturas. Si os fijasteis ya, con el color rojo que puse debajo, ya estaba jugando. Ahora marco la otra parte con el color rojo y pongo un poco de amarillo y los tiro de la misma forma que hice. Si aprieto, pues estoy sacando el color blanco de la base. Y así estoy mezclando tonos. Si quiero que se vea el color, pues marco una línea así y ya está. Pero si quiero sacarla más tono, pues apretando y repaso una vez, dos veces y tres y cuatro. Mira, el mismo pincel no lo cambié, puse un poco de color amarillo y estoy llevándolo de lado. Entonces, eso de lado, ¿qué quiere decir? Que estoy quitando la pintura y dejando un tono así. Míralo, ahora sin pintura, nada. Contrario, estoy limpiando el pincel, dándole golpes. Y mira, arrastrando, estoy con el pincel así de lado, arrastrando la pintura para que quede la marca y saca la marca blanca de la base. Y mira, mi gente, ¿qué estoy haciendo? Mira, con el dedo, repasando donde se marca más. Lo que estoy haciendo aquí, mi gente, nada más repasando un color encima otro y creando efectos y texturas. Mira, esta parte es seca. Con el color amarillo naranja, este que tengo,
repaso una vez, dos veces, tres veces y estoy marcando efecto y textura sin más. La base es generosa, nos permite. Míralo. Ahora voy a hacer como un corte. Esta línea que va a ir encima de todo lo que hice. Mira qué manera, mi gente, por favor, para crear efecto 3D y crear obras maravillosas con una facilidad total. Esto lo puede hacer cualquiera que sabe pintar o no, porque aquí no se trata del pincel. Mira, aquí estoy limpiando, así, y después ya marco, solo repasando el pincel, apretando. Aquí, cuidado, el pincel no es liso, no es de pelo liso. Al contrario, el pelo liso arrastra la pintura. Y este pincel es viejo y tiene la piel así gruesa, entonces deja marca. Cualquier pincel que vas a usar va a dejar marca. Mira, aquí de otra forma, arrastrando, míralo, haciendo así como golpitos suaves, arrastrando la pintura con la base, que es una base resbalante, me ayuda que vaya bien el pincel. Mira, golpes pequeños y arrastrando, provocando efectos y textura maravillosa. Por favor, parece que la hace una máquina, es trabajo de una máquina. Mira, otra vez. Esto si no te sale bien, vuelves a hacerlo. Aquí no hay excusa. No hay excusa. No te sale, vuelve a hacer, vuelve a hacer. Míralo, este tablero solo lo tengo yo para hacer mis pruebas y quería compartirlo con mi gente para que vean cómo se puede hacer solo a base de repetir. Se gasta poca pintura y pasando de marcar y otra vez marcar y otra vez marcar, al final nos va a ofrecer texturas, diseños, abstractos. Míralo, otra vez. Mira, pues el color rojo, el final dando golpes y al final un amarillo dándole como golpes pequeños. Y mira que al final, por favor, ese es el toque final, mi gente, con el dedo marcando donde sale el color de la base. Esa es la magia del arte fluido base. Una maravilla. Tonos, efectos, texturas. ¿Y qué manera de hacer, mi gente, por favor? Golpes, línea encima otra, y tenemos el efecto 3D garantizado, mi gente. Esto se deja secar, le das una capa de barniz, no hay una base tan generosa como el MDF, como estos tableros de madera MDF laminados, que después solo un barniz así de spray, lo echas y queda como cristal, una capa de cristal encima. Me gustaría yo barnizar cada obra que ofrezco. Lo que pasa es, este cuadro es más grande donde hago mis pruebas, entonces, y para ofreceros, lo borro después y para ofrecer otra técnica, que esta técnica nos ofrece una gama ancha, amplia, maravillosa de efectos y texturas, que la puede hacer cualquiera, sabe pintar o no. Algo bello y original que lo ofrezco a toda mi gente. Así que hay más de 100 tutoriales sobre esta técnica tan generosa y maravillosa que la estamos disfrutando todos. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay más. Hasta la próxima, mi gente.